Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la Unidad de Programas Abiertos en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida a este espacio tan especial que vamos a tener el día de hoy, al que titulamos La transformación del liderazgo, cómo liderar en la era digital. La invitación a este webinar se les extendió directamente el programa de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, que es una de las promociones pioneras en la formación de líderes, sobre todo, y que es uno de los programas más antiguos que tenemos también desde la unidad de programas abiertos. Hoy tenemos la fortuna en que nos acompaña el profesor Jesús Muñoz. Antes de comenzar, les quiero contar un poco más sobre él para que lo conozcan desde ya si no han tenido la oportunidad previamente. Profesor Jesús es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Dirección Universitaria y especialista en Administración, Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes. Es Executive Program de West Virginia University, egresado del programa de Educación Ejecutiva Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes. Es consultor y asesor organizacional en los temas de transformación organizacional, gestión y liderazgo, y actualmente es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Profesor Jesús, además de esto que les comenté, es el coordinador de esta formación de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, por lo que van a estar en las mejores manos durante esta charla. Ya en un momento el profesor Jesús comenzará con su charla que tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Una vez finalice les voy a compartir un poco más de información sobre este programa para que ojalá se animen a acompañarnos en alguna de las próximas cohortes que tenemos prevista a lo largo de este 2024. Y finalmente vamos a tener un espacio para dar alcance a cualquier duda, tanto de la formación como por supuesto de la charla, por lo que desde ya les comento que el chat está habilitado para que nos dejen cualquier pregunta que vaya surgiendo y al final podamos dar alcance a esto. Bienvenido, profesor Jesús. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Mil gracias, Angie. Mil gracias a todos por acompañarme hoy en esta conversación, que más que una conferencia quiero que sea una conversación, la verdad. Eh, Como poco a poco se va nutriendo la audiencia, voy básicamente a plantearles algunas ideas alrededor del tema que mencionaba Angie. Y esa primera, digamos, idea es el hecho de que cuando hablamos de liderazgo se ha vuelto un lugar común. Y entonces con mucha frecuencia me encuentro con personas que hablan de liderazgo, que postulan ideas sobre liderazgo. Y en algunas ocasiones también me pregunto qué tanta profundidad y qué tanto rigor tiene lo que se está planteando. Y por eso me animé a traer este tema el día de hoy. Creo que todos los que estamos aquí reunidos aceptamos de entrada que estamos en una era absolutamente digital. Y más que tecnología, es digital. Hay un texto muy reciente de la Universidad de Harvard que se llama The Mindset Digital y que precisamente hace énfasis en que la verdadera transformación digital no es solo la tecnología e incluso no suficientemente la tecnología, sino la forma de pensar digital que tiene unas características específicas. ¿Y cuáles son esas características? Básicamente son tres. El pensamiento digital es por naturaleza un pensamiento sistémico y holista. Es decir, es un pensamiento que no se queda contento con las explicaciones casuísticas causa-efecto, sino que pretende visualizar las múltiples relaciones que existen entre todas las variables y fenómenos de la realidad. Esa es una de las características que incluso en este texto que les menciono eh, tiene el pensamiento digital. La segunda característica del pensamiento digital es que es un pensamiento crítico. Y se entiende como pensamiento crítico no la opinadera, no la crítica boba, sino más bien la capacidad de entender y profundizar, y eso genera la necesidad de la disrupción. Es decir, la consecuencia natural del pensamiento crítico
es lo disruptivo. Y la tercera característica es que es un pensamiento profundamente integrador y estratégico. Dicho de otra manera, cuando estoy en clase, los que me conocen saben que mi formación tiene que ver con la neurología y con la neuropsicología. Siempre insisto mucho en que el pensamiento estratégico, el pensamiento prospectivo, tiene que ver con la capacidad de generar maestría de contexto. Es decir, estar permanentemente atentos, observando lo que sucede en el contexto, interpretándolo para poder generar entonces respuestas permanentes. Eso, como preámbulo de esta conversación, creo que es importante tenerlo en cuenta. En la Universidad de los Andes estamos trabajando con un enfoque de liderazgo desde hace más de 30 años, en el que insistimos en que el liderazgo es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos y que se deriva de la investigación neurológica que mencioné. Si la infraestructura del cuerpo y del cerebro nos permite avanzar y transformar la realidad, entonces estamos hablando de que el liderazgo es esa capacidad de transformación que tenemos. Y en una era digital, esto es muy importante, por dos razones. La primera, porque la verdadera revolución digital tiene que ver más con la persona que con la tecnología. Y lo segundo, porque genera unos movimientos y unas velocidades que no son iguales a las que nos estábamos acostumbrados antes de entrar en este contexto. Por eso, en este momento también sabemos que existen unos límites borrosos que tienen que ver con el colapso del contexto, con ese límite también borroso entre la individualidad y lo colectivo, y ese límite borroso entre lo institucional y lo individual, y si se quiere también entre la propiedad de las organizaciones y los grupos de interés de ellas. Vamos a mirar un poquito el primer límite borroso. Creo que el trabajo en casa nos impone una reflexión muy serena alrededor de los siguientes elementos. El primero, la desinstitucionalización del edificio, de lo físico, como el lugar de trabajo. Eso tiene un impacto muy grande en las capacidades de liderazgo que quiero compartirles. ¿Por qué? Porque entonces adquiere muchísimo mayor importancia el liderarse a sí mismo que el ser dirigido por otros necesariamente. Y ahí, entonces, empezamos a identificar el valor que tiene la autonomía para poder establecer relaciones continuas y dinámicas con otros en el trabajo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos en organizaciones que han adoptado el trabajo híbrido, es decir, unos días en casa, otros días presenciales en el lugar de trabajo. Pero también vivimos en organizaciones que están conformadas por personas que están en cualquier lugar del mundo y trabajan con la empresa. Es decir, los nómadas digitales son también hoy parte de la comunidad del trabajo. Y entonces fíjense que ese liderazgo que antes se concebía como dirigir a un grupo presencial ahí conmigo, pues hoy en día también se diferencia muy claramente en la gestión del liderazgo. Y entonces, la pregunta número uno es, ¿qué entendemos por liderazgo? Y ya lo dije, es una capacidad natural que tenemos todos, que se inicia ¿en dónde?
en el liderarse a sí mismo. Ojo, que cruza con un modelo de gestión del trabajo que ya no es el tradicional que conocíamos en las postrimerías del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es clarísimo que incluso la fuerza laboral está teniendo unas transformaciones dinámicas y veloces impresionantes. Y eso entonces también impacta ese concepto de liderazgo que les comparto. Hay un estudio de McKinsey, si mal no estoy, que habla de que uno de cada 16 trabajadores en el 2030 habrá cambiado por completo su ocupación. Y eso es muy revelador, porque nos habla también de la reconceptualización, de la resignificación, de lo que significa trabajar y de los trabajos que realmente se suceden en el desarrollo. Un segundo límite borroso es el que hay entre individuos e instituciones. Existen varios estudios interesantes. A mí me gusta mucho uno que se hizo el año pasado, que es en distintas regiones del mundo, liderado por la Universidad de Stanford, y que habla de cómo hoy las instituciones se vuelven simbióticas con los individuos y los individuos simbióticos con las instituciones, al punto que en la práctica se reclama que la pertenencia ya no es física, sino mental. Y eso también tiene que ver con el liderazgo, porque cuando estamos en ese límite borroso, ya no podemos seguir utilizando estrategias de gestión de gente orientados a maximizar el orgullo por la empresa como si esto fuera una tribu. Quienes aquí conocen teoría de tribus saben perfectamente que esto está cambiando, si se quiere, dramáticamente, porque esa simbiosis, esa no diferenciación, ese límite borroso entre las dos cosas, nos está reclamando una manera de relacionarnos y una manera de ser distinta. Y viene el límite borroso número 3, que es entre los accionistas y los grupos de interés. Miren, el valor de la propiedad hoy, cuando estamos reclamando mayor sostenibilidad, mayores acciones de integración con el planeta, mayores capacidades de sustentabilidad, pues hacen que los accionistas tengan necesariamente que ver no con los intereses específicos o las necesidades de los grupos de interés, sino con sus características. Y entonces lo que antes se acostumbraba, que era yo soy el propietario y usted aténgase a lo que yo le dé, pues es clarísimo que en un mundo de redes, que en un mundo de inteligencia artificial generativa, pues no es posible, porque sus características ya también empiezan a impactar de manera muy clara la forma como se relacionan los unos con los otros. ¿Cómo podemos aprovechar? Y estos límites borrosos menciono solo tres, ah, pero hay muchos más. Es decir, entiéndanme que en 30 minutos es imposible abordarlos todos, pero quise tomar esos tres porque me parecieron de un inmenso valor y de un inmenso valor para entender que el liderazgo hoy, a diferencia seguramente del mediados del siglo XX, cuando se confundía liderazgo con director o con dirigente, hoy es clarísimo que el liderazgo es una característica que todos debemos desarrollar, así no tengamos un cargo directivo en una organización. Y ese es, en últimas, el fundamento que originó hace 26 años el programa de la alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, del cual soy cofundador. ¿Por qué? Porque ahí hay poder, ahí hay fuerza, ahí hay capacidad. Y eso tiene mucho, mucho que ver con el hecho de cómo aprovechamos ese colapso del contexto que mencioné. Y para navegar un poco en él, tomé en consideración esta
que es una aproximación de Noemi Bichis de este año y que está muy en sintonía con lo que les comparto. Dicen estos investigadores que en la práctica el liderazgo se debe desplegar en 4 grandes categorías, en 4 grandes capacidades, en 4 grandes formas de mirar: lo cognitivo, lo interpersonal, el liderazgo de sí mismo, autoliderazgo, y en lo digital. Y en lo cognitivo hay 4 elementos claves. El primero, el pensamiento crítico, que en dónde se hace evidente, en la forma como resolvemos problemas estructurados y no estructurados, en el razonamiento lógico, en el entendimiento de los fundamentos y evidentemente en la capacidad de identificar, navegar y fluir con información relevante. Entonces, eso es un elemento clave para el siglo XXI, para un entorno profundamente digital en el que, si ustedes se dan cuenta, cuando nos aproximamos a temas como la inteligencia artificial generativa, pues tienen un valor inconmensurable. El segundo elemento es la planeación de las distintas vías, de los distintos modelos, de las distintas maneras de trabajar. Y aquí entonces se reclama que no hay una sola manera de trabajo y que hay que desarrollar planes de trabajo de acuerdo con las características propias de lo que hacemos y ser iterativos en aquello que consideramos básico y fundamental para desarrollar ese trabajo. Lo segundo es la capacidad de gerenciar y priorizar el tiempo. Hoy entendemos que un activo fundamental para el desarrollo de la persona es el tiempo y que entonces ese tiempo con sus distintas tesituras, con sus distintas características, requiere que se gerencie, se priorice, se mire en términos del trabajo y de la forma como se hace ese trabajo. Y evidentemente, la capacidad de desarrollar el pensamiento ágil, como dicen algunos emprendedores y algunos empresarios, debemos equivocarnos rápido porque nos sale mucho más barato. Tercero, la comunicación. Pero la comunicación no entendida con la forma tradicional, porque en términos de redes comunicacionales y en términos de redes como las tenemos y como van a seguirse desarrollando, es fundamental entonces trabajar en el desarrollo de historias y de conversaciones públicas de impacto. Desarrollar también la capacidad de formular buenas preguntas, de sintetizar mensajes y de tener aprendizaje y escucha activa. Eso fortalece el desarrollo del liderazgo que les estoy planteando. Y por último, en lo cognitivo, la flexibilidad mental, que tiene que ver con la creatividad y la imaginación, que tiene que ver con el conocimiento aplicado en distintos contextos y de acuerdo con las características de esos contextos. La adopción de distintas perspectivas para la mejor comprensión de lo que sucede, la adaptabilidad y la habilidad para aprender a aprender permanentemente. Fíjense ustedes cómo en esa síntesis de lo cognitivo hay mucho poder para poder comprender también lo que implica el liderazgo cuando se ve no como una forma de dirigir o como una forma de gestionar, sino como una capacidad natural. Luego viene lo interpersonal, en donde de primera instancia están los sistemas para movilizar. Y esos sistemas para movilizar tienen que ver
con el modelamiento de los roles en la medida en que se van transformando las maneras como se trabaja. Tener la capacidad de negociar, no solo de ganar, ganar, sino la capacidad de negociar centrada en el genuino interés por el otro. Tener también el desarrollo inspiracional desde el propósito y la visión. Y naturalmente, comprender también cuáles son los elementos que hacen que podamos desempeñar, ser exitosos y poder avanzar y desarrollarnos como organización. En segundo lugar, el desarrollo de las relaciones. El primer elemento es la empatía no como simpatía, la empatía como esa capacidad para comprender lo que sucede mediante la indagación y la exploración continua. Inspirar naturalmente confianza, la humildad y la capacidad de generar sociabilidad, de entender que estamos en un mundo de relación social. Y el tercer elemento en lo interpersonal es el trabajo en equipo efectivo que yo denominaría mejor inteligencia colectiva, que tiene que ver con la capacidad de ser inclusivos, pero no entendamos inclusivos como solo en términos de género, que también es válido, sino inclusivo en todos los términos, en términos ideológicos, en términos sociales, en términos de género naturalmente, etcétera, etcétera. Comprender las motivaciones que hay en las distintas formas de ser de las personas, resolver conflictos, colaborar, acompañar, empoderar, que también hoy se comprende mejor como el desarrollo de la capacidad de mentoría. Luego, en tercer lugar, viene el autoliderazgo o el liderazgo de sí mismo. Empieza por algo absolutamente contundente para mí, que es la autoconciencia y el autogerenciamiento. Y eso tiene que ver cómo empezamos a comprender nuestras emociones y también la forma como se manifiestan y se gestionan. Cómo preguntarnos sobre esos aspectos que son relevantes y que nos permiten avanzar en la capacidad de conocernos para fluir y navegar mejor y más rápido. Y un tema que considero de una importancia total, que es la integridad. Y la integridad para comprender también no solamente nuestros derechos y nuestros deberes, sino para comprender cuáles son esos motivos, cuáles son esas alianzas, cuáles son esas confidencias, eso que nos anima, eso que nos refuerza y eso que nos empodera. Luego viene el intraemprendedor, el intraemprendimiento, que nos permite tener coraje y capacidad de arriesgarnos, que nos permite manejar el cambio y la innovación, que nos brindan energía, acción, optimismo y que naturalmente también nos permiten hacer el breaking orthodoxies, es romper con aquello que no es válido ya, entender cuando las cosas que creemos, cuando las cosas que pensamos no tienen validez porque el contexto se ha transformado. Y viene también el logro de metas, el logro de objetivos, el logro de propósitos, que tiene que ver con el apropiarnos de nuestras decisiones, el orientarnos de manera muy clara hacia el desarrollo proveniente de esas decisiones, con persistencia, con la capacidad de navegar en incertidumbre y autodesarrollarnos. Ya no estamos en la época en la que en el trabajo y en la vida estamos esperando que alguien nos enseñe. Es que estamos en la época en que hay tantas fuentes, hay tanto bombardeo de información que realmente se requiere criterio personal para poder
desarrollar esas capacidades que queremos desarrollar. Y por último está el elemento digital que tiene que ver con el fluir digital y la ciudadanía digital. Ser ciudadanos digitales tiene una importancia muy grande. Uno de mis buenos amigos, el exministro Molano de las TIC, insistía mucho cuando estaba en el ministerio en la necesidad de desarrollar ciudadanos digitales, es decir, personas que nos apropiamos de lo digital, no para depender de lo digital, sino para comprenderlo en sus dimensiones, usos y aplicaciones. Y por eso está todo el mundo del aprendizaje digital, de la colaboración y muy especialmente de la ética digital. Todo lo que tiene que ver con plataformas, el uso y el desarrollo tanto de las aplicaciones como de los contenidos digitales. Es la capacidad de ver la programación como una opción que no es reservada para los ingenieros ni para los técnicos y que cada vez está más a la mano de todos los que estamos viviendo en este momento en la era digital. De manera muy especial, el análisis de la data y ojo, desde el análisis de la data y la estadística naturalmente, el vínculo y la conexión de la data para generar nuevo conocimiento, para generar nuevas maneras de hacer las cosas. Y también todo el mundo del pensamiento algorítmico y computacional, que nos suena un poquito elevado, que nos suena un poquito reservado como a unos especialistas, pero que si tú lo ves en la cotidianidad, ya lo estás usando, así no hagas conciencia de que es eso lo que estás usando. Y por último, la comprensión el entendimiento de los sistemas digitales como la posibilidad desde lo digital de generar cosas importantes bajo esquemas de ciberseguridad, bajo esquemas de sistemas smart y bajo esquemas de traslado y comprensión tecnológica. Con base en esto, pudiéramos sintetizar, para no tomar mucho más tiempo, que el liderazgo hoy en día es, uno, una capacidad natural de los seres humanos; dos, para transformar la realidad; tres, que no tiene que ver con un cargo o un oficio directivo; ese es el mundo de la gestión; cuatro, que en lo cognitivo, en lo interpersonal, en el autoliderazgo y en lo digital se manifiesta de muchas maneras; quinto, que reclama la capacidad de fluir, la capacidad de ser flexibles, la capacidad de responder activamente, la capacidad de comprender el error como un elemento fundamental para el desarrollo. Sexto, la creación de una concepción del trabajo que hoy es diferente a la que traíamos, y desde esa perspectiva aún considero que tenemos empresas del siglo XX tratando de navegar en un entorno del siglo XXI, y evidentemente eso es muy difícil porque siempre hay un choque completo entre lo que es la estructura para un contexto en el que fue exitoso y pretender que esa misma estructura responda a un contexto que es distinto. Séptimo, el liderazgo entendido también como propiciador de incrementar el nivel de desarrollo de las personas y de las organizaciones. Y ahí tiene un elemento clave: la autoconciencia, el autoliderazgo, el autogerenciamiento. Ocho, lo digital entendido no solo como tecnología y no únicamente como tecnología, sino como una forma de pensar, de hacer las cosas, que tiene que ver entonces con las transformaciones que estamos viviendo. Y 10, es eso, desde esas perspectivas, lo que nos anima a estar permanentemente leyendo el contexto para brindar opciones y respuestas que tengan la enorme bondad de navegar en incertidumbre,
de tener entonces que todos los días reclamar nuestra capacidad de estar atentos para poder generar nuevas opciones y para poder entender mejor cuál es nuestro gran rol tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de la vida cotidiana. Estos eran los elementos que quería compartir con ustedes en esta conversación de 30 minuticos y pues le cedo el uso de la palabra a Angie. Creo que fui muy riguroso con el uso del tiempo, Angie, antes de que la audiencia formule preguntas. Muchas gracias, profesor Jesús, por esa charla tan interesante. De nuevo les recuerdo lo que les comenté al comienzo, y es que el chat está habilitado para que nos dejen cualquier duda que tengan frente a la charla o frente al programa en general, también si están interesados en conocer un poquito más sobre esto, para que al final podamos dar alcance a estas dudas. Ya en un momento voy a compartir mi pantalla para contarles entonces sobre el programa y que lo puedan conocer un poco más. Seguramente con esta charla ya se dan un poco una idea sobre qué hablaríamos en este programa. Sobre todo decirles que esta charla fue un pequeño abrebocas sobre el tipo de contenido que pueden encontrar a lo largo de la formación de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, que como les comenté es la formación pionera en ese ejercicio de formar líderes ejecutivos en este caso. Primero quiero comenzar por contarles un poco sobre las próximas cohortes que tenemos a lo largo de este 2024 para que ojalá se animen a acompañarnos en alguna de ellas. Tenemos en abril una cohorte prevista para ser completamente presencial en Bogotá, por lo que si quieren priorizar esa interacción tanto con el equipo docente como con los participantes, este es su programa, ya que lo manejamos en modalidad completamente presencial, sobre todo para propender por ese networking y por ese conocimiento que se construye de manera colectiva, directamente tanto con compañeros como con el equipo docente. En mayo tenemos también una cohorte prevista para ser completamente presencial, pero en Medellín, por lo que si alguno de ustedes reside en Medellín y está interesado en acercarse a este programa, va a poder hacerlo en el mes de mayo. Y cerramos el año con una cohorte en agosto que también va a ser completamente presencial y que va a tener lugar en Bogotá. En cualquiera de estas cohortes se van a encontrar un programa que tiene una duración de 220 horas. Es una formación que en cantidad de meses se traduce aproximadamente en unos 8, 9 meses. Igualmente ahorita les voy a compartir el enlace de la página web para que puedan ahondar un poco más en la formación y también en el cronograma para ver esta duración y la programación de las sesiones. Les quiero compartir también que el objetivo general que tenemos con este programa sobre todo es contribuir a que ustedes puedan interiorizar y aprender sobre esas dimensiones humanas que son tan fundamentales y de las que en última instancia depende la generación de valor en las organizaciones. Es un programa en el que buscamos sobre todo trabajar en la adquisición de conocimientos y en la información que proveen estos recientes desarrollos que realizan tanto los profesores en los temas incluidos en el programa como en general el entorno investigativo, y también esperamos trabajar en el desarrollo personal e individual que se requiere para que esos conocimientos y esa información sobre todo no se quede simplemente en un conocimiento, sino que logre traducirse en la transformación de prácticas personales y por supuesto también laborales para el beneficio tanto de individuos como de la organización. Un poco el mensaje que nos interesa dejarles con este programa es que realmente más que una formación tradicional es una experiencia transformadora de vida. Para nosotros es un programa que nos llena de orgullo y que sobre todo abre un poco el espacio también para acercarse tanto desde esta esfera personal como desde la esfera organizacional. Para que esto haga un poco más de sentido y también conozcan cómo está estructurada la formación, les quiero compartir que el programa en este momento está estructurado a través de una serie de módulos. El primero de ellos es sobre el liderazgo de sí mismo y el cambio de modelos de pensamiento. En este módulo ustedes van a encontrar un acercamiento al fundamento del liderazgo y también una conversación y un bloque en torno a el cambio que hay en los supuestos de la concepción de la realidad. En el segundo módulo vamos a adentrarnos en cómo generar estos entornos organizacionales que sean saludables. Vamos a tener dos temas particularmente centrales, uno de ellos el liderazgo como conversación y el otro el conflicto como una realidad susceptible de cambio. Igualmente en este módulo van a poder acceder a un conversatorio sobre organizaciones conscientes. En el tercero nos centramos en cómo construir relaciones efectivas. Vamos a tener un bloque sobre las relaciones entre las personas y también sobre la observación del entorno como fundamento de la transformación.
Avanzamos hacia el módulo cuarto, en el que nos centramos en el desarrollo de las capacidades para ser un gestor líder estratégico. Vemos un bloque sobre esas nuevas dimensiones de liderazgo y cómo realmente se pueden aterrizar a las personas y a las organizaciones, y también sobre esas capacidades directivas que son fundamentales en un gestor líder estratégico. En el quinto módulo nos centramos en la consolidación de la transformación de la organización. Tenemos un conversatorio sobre gestión de la felicidad y tres temas centrales: la inteligencia colectiva, cultura organizacional y cambio organizacional. Cerramos con el sexto módulo, que se titula Ser un gestor líder estratégico, para conversar sobre el autodesarrollo y el crecimiento personal y social, y el bloque de cierre sobre ese proceso para generar transformaciones personales y organizacionales que realmente logren ser perdurables. Además, como parte de este programa, tiene lugar una inmersión que realmente es un espacio de aprendizaje colectivo para sintetizar estas experiencias, para aprender en ese entorno. Es un espacio que tiene lugar en Villa de Leyva, que tiene una duración total de 16 horas. Y antes de cerrar y pasar a las preguntas, les quiero contar un poco sobre por qué vale la pena ser parte de este programa de alta dirección y gestión y liderazgo estratégico. Pues seguramente lo notaron, es un programa que varía un poco de lo que normalmente ofrece la oferta de formaciones, porque tiene un enfoque completamente centrado en el cero. Además de esto, es un programa que en este momento tiene más de 25 años de tradición y que, como les he comentado, es pionero en la formación de directivos en liderazgo. También contamos con metodologías que son innovadoras y experienciales para apropiar de una mejor forma los contenidos. Y el programa tiene un plus, que es una evaluación del perfil gerencial, tipo assessment, tanto de ingreso como de salida, para que puedan conocer el punto en el que llegan, y después de transitar por el programa, también hacer un poco el ejercicio en retrospectiva de ver en qué punto sale. Como seguramente lo notaron con el acompañamiento del profesor Jesús, también contamos con un equipo docente de altísimo nivel, y que, más allá de ser de un altísimo nivel académico, también son grandes seres humanos. Otra de las razones que es importante para nosotros es que en este momento es necesario reconocer que para las organizaciones fomentar este tipo de liderazgo en su interior es algo que va a redundar en una mayor efectividad y en cohesión también, tanto en los equipos del trabajo como en la contribución para el cumplimiento de esos objetivos estratégicos que se proponga la organización. Y finalmente, pero no menos importante, quienes toman esta formación en ser un programa que tiene una duración superior a 100 horas son considerados egresados de la Universidad de los Andes. Ya para cerrar y pasar al espacio de preguntas, les quiero contar que en este momento tenemos una serie de descuentos habilitados. Aún está habilitado el descuento por pronto pago. Allí en pantalla van a ver las fechas. Para la corte de abril el pronto pago es el 10 de marzo, para la de mayo el 15 de abril y para la de agosto el 13 de julio. También, si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, tiene acceso a un descuento, o si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas o de 5 o más personas. Hoy nos está acompañando Joana, que es parte del equipo de asesores de mercadeo, y les acaba de compartir en el chat un mensajito en el que van a encontrar el enlace a un formulario para que nos dejen sus datos si están interesados en que los acompañemos tanto en el proceso de inscripción como en el proceso de resolución de cualquier duda que tengan. E igualmente encuentran nuestros datos directos por si prefieren escribirnos de esa forma. Dejo de compartir mi pantalla ya, profe Jesús, para que pasemos a responder las preguntas del chat. Por ahora veo aquí una pregunta de Imelda en este caso, y es si en el nuevo contexto digital, cómo se manejan los empleados que ya son mayores de edad, por ejemplo, empleados mayores de 50 años. Y nos queremos creer inhábiles digitalmente. Y entonces, acuérdate que uno se comporta de acuerdo con las creencias que uno tiene. Pues si yo creo que no soy capaz, pues no soy capaz. Entonces, creo que las organizaciones en general y la sociedad, digamos, también debe reconocer que tenemos unos nativos digitales y un grupo de alfabetizados digitales. Los nativos pueden ser la fuente de riqueza para que quienes somos alfabetizados digitalmente podamos avanzar en este mundo sin ser calificados y juzgados, y más bien acompañados y potenciados, porque estoy seguro, estoy convencido que lo logramos. Sería mi respuesta, Imelda. No sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, profe, aquí tenemos también en el chat una pregunta de Jimmy. Muchas gracias por tu respuesta anterior. Jimmy pregunta, ¿cuáles son las estrategias clave para cultivar un liderazgo efectivo en un entorno empresarial que cada vez es más digitalizado y cambiante? Yo creo que lo mencionaba en la conversación, sin embargo, voy a ofrecerte por lo menos tres estrategias claves. La primera estrategia clave es la aceptación consciente del cambio en las características del trabajo y del tipo de organización que debemos tener para ese trabajo. Eso implica necesariamente que nos preguntemos si el modelo de empresa que tenemos realmente responde a las características del entorno. Segundo, desarrollar al máximo posible la flexibilidad y la agilidad en las operaciones y en las respuestas que la organización da. Mira, es que cuando tú vives en un mundo que está a un clic de distancia, demorarte más del clic ya es una desventaja. Y tercero, reconceptualizar por completo el liderazgo para diferenciarlo de la gestión, en el entendido que todos los que trabajan en una organización son líderes. Y entonces potenciar ese liderazgo permite que nos hagamos dueños, nos hagamos propietarios del trabajo y lo desarrollemos de una mejor manera. Serían mis 13 estrategias dentro de las muchas posibles, pero creo que esas son importantes. Mil gracias por tu pregunta. Mil gracias, profesor Jesús. Aquí también tenemos una pregunta de Edna, a la que le gustaría saber si en alguno de los módulos de la formación de alta dirección y gestión y liderazgo estratégico se aborda lo que concierne al liderazgo femenino. Sí, sí, en la práctica sí, no solamente, no únicamente, pero sí. Y también porque es muy llamativo, los grupos que tenemos en su mayoría son muy compensados. Hay tantos hombres como mujeres, entonces, y todos ocupando cargos directivos o cargos de relevancia en sus organizaciones. Esas conversaciones en cada una de las sesiones entre los estudiantes son maravillosas. Entonces, no es solo la teoría, no es solo la comprensión rigurosa, que también la hay, sino muy especialmente el compartir la experiencia y construir con base en esa experiencia. Creo que la respuesta es sí, desde esa perspectiva. Muchas gracias, profe Jesús. Tenemos también una pregunta de Jaime, que nos comenta que entendiendo el cambio como el miedo a la pérdida de una situación o proceso o hábito, ¿cuál sería la mejor manera de abordar el concepto de cambio que deben tener los líderes empresariales para que las personas acepten estas nuevas condiciones en la transformación digital? Yo creo que lo más importante, Jaime, por lo menos hasta este momento, es comprender que lo digital no es solo el manejo de una tecnología. Es decir, me afana mucho cuando se reduce lo digital a inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y confieso que estoy en un grupo de WhatsApp que se dedica al tema de inteligencia artificial y estoy simplemente para escuchar, ¿no? Perdimos un momento al profesor Jesús. Vamos a dar un espacio para que retome la conexión y retomemos la conversación. Profe Jesús, ya te volvemos a ver. Espera un momento, profe, que no te estamos escuchando. ¿Intentáis desbloquear el micrófono? Ya, ¿ahí me oye? Sí, profe, perfecto. Jaime, qué pena contigo, pero algo pasó, no tengo ni idea. Lo que decía es que si ponemos eso sobre la mesa y trabajamos con base en ello, pues muy seguramente la forma como nos aproximamos al hecho va a ser distinta y vamos a lograr transformaciones reales. Te insisto, el miedo está generado por el apego a esas cosas que siempre hemos hecho de una manera habitual. Y tienes toda la razón.
El cambio de un hábito exige conciencia, más que entrenamiento. Sería mi respuesta, Jaime. Y discúlpame que algo pasó en la conexión. Muchas gracias, profe Jesús. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene una última pregunta que quiera extender en estos minuticos que nos quedan. Voy a dar un breve espacio y si no, concluimos el espacio. Parece que están Parece que no. en posición de meditación trascendental o algo así. Pero bueno, muchachos, mil gracias por estar conmigo, mil gracias por acompañarnos. Aquí en la universidad estamos siempre dispuestos y disponibles para atender sus inquietudes. Muchas gracias. Mil gracias a todos por conectarse y por su participación tan activa. Esperamos que tengan una feliz noche y mil gracias, profe Jesús, por acompañarnos. Que estén muy bien.